Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más. Hoy os traigo la review de esta lente que tengo aquí montada en mi Sony A7R3, el Nishi 15mm f4, una lente gran angular para mirrorless de Sony de sistema full frame, aunque también podéis montarla en APS-C, pero bueno, está concebida para full frame. Es una lente que me ha enviado la marca Nishi. Muchas gracias Nishi Global, Nishi Iberia, por haber querido colaborar conmigo y enviarme esta lente para que la probara, hiciera unos test y compartiera mis opiniones. Por supuesto, opiniones que van a ser libres, sinceras y honestas. No me pagan por decir opinión alguna. Me han mandado la lente, pero mis opiniones, como siempre, son las que son. Os diré los puntos buenos, los puntos que me han gustado menos y para quién está destinada esta lente al final del vídeo. Es una lente, ya la estáis viendo, viene con su caja, con una funda de tela protectora y está muy bien construida. Os pongo las características principales para mí, las más importantes. Es una lente bien construida, ya os he dicho, metálica, pero no pesa mucho, 470 gramos. Tiene un diafragma que va de f4 a f22, la máxima apertura f4 y la más cerrada f22. 10 palas en el diafragma. Esto puede parecer una chorrada, pero vais a ver luego cómo es importante y lo vamos a destacar. Y una distancia mínima de enfoque de 20 centímetros. Esto significa que nos vamos a poder acercar mucho a algún sujeto que queramos fotografiar. Por si queréis, yo que sé, buscar algún tipo de bokeh, aunque siendo una lente gran angular para full frame y f4, pues el desenfoque no es su objetivo principal, pero se puede enfocar muy de cerca. De hecho, en mis pruebas es incluso la distancia de enfoque más cercana. A 3 dedos podéis enfocar ya un primer plano, ¿vale? La lente no es muy grande, ahí la estáis viendo comparada tanto con el Sigma 1424 como con el 24-105 de Sony para que tengáis una referencia. No ocupa nada y la podéis meter en cualquier lado en la mochila. Es una lente completamente manual que no tiene chip de conexión electrónica con la cámara, así que no transmite a los archivos RAW que diafragma, por ejemplo, se utilizó. No vais a saber, no va a quedar ahí el chivato en las imágenes, en los EXIF, de si utilizasteis un diafragma u otro. Eso, bueno, pues que lo sepáis. El anillo de diafragmado es completamente manual. A mí esto es algo que me encanta, tener un anillo de diafragma como los de toda la vida, que en este caso además va por tercios, no va por pasos enteros. Bueno, pues a mí me gusta mucho, va haciendo esos clics por el camino y a mí este tipo de anillos de diafragma de control manual siempre me han gustado mucho. Esta lente tiene otra característica que es fundamental, es muy importante, porque un 15 milímetros en full frame al cual se le pueda retirar el parasol y se quede un diámetro del objetivo de solo 72 milímetros es fantástico porque nos permite utilizar tanto filtros circulares neutros de rosca como también, por ejemplo, un portafiltros de sistema 100 milímetros. Y esto es muy cómodo porque nos puede evitar, en vez de tener que usar filtros grandes de este tipo de 165 o 150 milímetros, utilizar filtros que sean solo de 100 milímetros. Esto, bueno, pues es muy cómodo y luego lo destacaremos al final de la review. A la hora de enfocar, no tiene mucho problema. En cuanto ponemos f5.6 o f8, en mis pruebas al menos, es situar el barril del enfoque en el centro del símbolo del infinito y ya está, nos olvidamos de todo. Si bajamos F4 ya hay que atinar un poquito más dependiendo del primer plano. Esto por supuesto siempre con cuidado, ¿vale? Porque a lo mejor no todos los objetivos vienen igual de calibrados de fábrica. Puede que en vuestro caso, en vez de estar el enfoque en el centro del infinito, puede estar un poquito por delante o un poquito por detrás. Esto tenéis que hacer las pruebas vosotros. La máxima apertura ya lo hemos dicho, es F4. Esto no lo descalifica en modo alguno para fotografía nocturna. De hecho, yo, entre las fotografías que he hecho estos días, también he hecho una nocturna como la que tenéis ahora en pantalla. Y F4, a ver, no es lo ideal para hacer vías lácteas, pero podéis hacerlas. Yo he hecho vías lácteas F4. Esta panorámica que hice el año pasado en Sonseca, en Toledo, bueno, pues está tirada por completo F4. Así que si necesitáis un angular y este se os adapta por todo lo que vamos a comentar ahora, pues oye, que porque sea F4 no queda descalificado para hacer fotografía nocturna ni tampoco vías lácteas, aunque para vías lácteas, como digo, no es lo ideal. Y dicho todo esto, que no quiero enrollarme más, vamos a pasar a la review propiamente dicha para ver punto por punto todas las características que he analizado de este objetivo. Pasamos. Pasamos a hablar de la nitidez del detalle que puede dar el objetivo, que es una de las cosas que siempre preocupan cuando se va a comprar un objetivo nuevo. Bueno, ya os aseguro que aquí pegas no vais a tener, es una lente muy nítida. Vamos a ver una serie de
fotografías f4, 5,6, 8, 11, 16 y f22. Es decir, los pasos enteros, completos. No tienen ningún tipo de extra de enfoque ni nada, tal cual se abren en Camera Raw o en Lightroom. Bueno, pues ampliamos al 100% en la que es f4, el centro siempre súper nítido, súper detallado. Aquí el detalle fino, fijaos que hay muchas casitas aquí en esta vista panorámica de Toledo. Bueno, pues el detalle en el centro es perfecto. ¿Dónde vais a notar un poquito ese que decae la nitidez del objetivo? Bueno, pues lógicamente en las esquinas a f4. Si ampliamos al 100% en las esquinas en el diafragma de máxima apertura, vais a notar que esos laterales no tienen la misma nitidez que la zona central de la lente. No obstante, en cuanto cerramos un diafragma a f5,6, mejora muchísimo. Esto ya para mí es no tendría ningún problema en utilizar 5,6 para tener un detalle perfecto. Y de hecho f4 tampoco sería un problema, es simplemente que a 100% pues no tiene la misma nitidez, pero eso no significa que no vayamos a poder utilizar el f4 en modo alguno, ¿vale? f5,6, como digo, es bastante ya mejor. f8, para mí el resultado ya es perfecto en las esquinas. f11 sigue siendo bueno. f8, f11 serían los puntos en los cuales vamos a tener la máxima nitidez del objetivo y la profundidad de campo, por supuesto. A f16 ya se empieza a notar algo el efecto de la difracción, ¿vale? Ya empieza a perder nitidez la lente, ya empezamos a entrar algo en la difracción. Y a f22, bueno, es un diafragma en el cual ya la lente está afectada por la difracción, y ahí yo os recomiendo que el f22 únicamente lo utilicemos pues cuando necesitamos prolongar mucho la exposición, no tenemos filtros neutros, cuando queremos obtener la Sunstar, ahora hablaremos de ello, más definida, o cuando queremos maximizar la profundidad de campo. Pero si no, es cerrar el diafragma a tope, pues entramos lo que es en la difracción. Vamos a ver la esquina derecha. Bueno, pues volvemos a f4. Esta es la esquina en la máxima apertura al 100%, como digo, para mí usable perfectamente. Pero bueno, si somos pixel peepers, bueno, pues cerramos a f5,6. Ya para mí el detalle es más que correcto. f8, el resultado es perfectamente nítido. f11, lo mismo, muy buen detalle. f16, se empieza a notar algo la difracción. Y f22, pues ya afecta mucho más. Yo creo que con eso queda bastante claro. No obstante, os voy a enseñar otros ejemplos, ¿vale? Os voy a enseñar algún detalle más. Por aquí tengo, por ejemplo, estas fotografías que hice en el castillo de Barcience. Un momentito que se están abriendo. Esto es f4, tal y como se abre la imagen, notamos un poquito de viñeteo periférico, ahora lo comentaremos. Amplío al 100%, el detalle en el centro a f4 es sencillamente perfecto. Si nos vamos a los laterales, pues notamos que esa parte no tiene ese foco tan rabioso. 5,6 ya está mucho mejor. f8 yo lo veo perfecto. Así que ya digo, para mí la lente en cuanto entramos a f5,6 va muy bien y no vais a tener ninguna pega. Y por supuesto que seguro que más de uno lo estará pensando. Tú, Iván, que tienes el Sigma 1424, ¿cómo se compara en nitidez con esa lente? Hay que decir que el Sigma 1424 es la lente más bestial que he conocido en rendimiento a 14, a 15 milímetros, a 2,8. Es sencillamente perfecta. No he visto nada igual. Entonces, y son lentes, es una lente que vale casi 1000 euros más. Pero, por supuesto, ya os aseguro que vamos a ampliar al centro. En el centro no habría diferencias entre lo que es, esto es a f4, el Nisi 15 milímetros, y esto es a f2,8, el Sigma 1424. Es más nítido ya también en el centro el Sigma, aunque bueno, aquí las diferencias serían difíciles de apreciar. No obstante, si nos vamos a los laterales, ahí sí que vamos a notar grandes diferencias. A f4 ya hemos dicho que el Nisi es flojo, es más blandito, y sin embargo el Sigma 1424 a 2,8 es brutal. El Sigma 1424 a 2,8 es una lente que es sencillamente perfecta. Para poder obtener este nivel de resultado que nos da el Sigma 1424 a 2,8, bueno, pues la lente, el Nisi, habría que cerrarla a f5,6 o incluso f8, ¿vale? Yo diría que hasta f8 las esquinas del Nisi 15 milímetros no llegan a igualar las del Sigma 1424 a 2,8, así que todo hay que decirlo, el Nisi es una lente muy nítida,
muy buena para el precio que estamos pagando por ese objetivo, pero si queréis la máxima nitidez, el detalle rabioso al 100% en las esquinas a 14-15 milímetros, vuestra lente ahí sí que sería el Sigma 1424. Turno ahora para una de esas características que sin ningún lugar a dudas la marca ha optimizado en esta lente y que así yo creo que lo van a publicitar, porque es un punto fuerte en fotografía de paisaje y de ciudad, que son las Sunstar, las estrellas de luz que se generan en torno a puntos brillantes de luz que pueda haber en el encuadre, farolas, el sol, etc. Sobre esto ya hablé en un vídeo en YouTube, pasad por ahí si no sabéis qué influye en que se marquen más o menos, pero bueno, resumiendo, según esté construido el diafragma, el número de palas, la forma, tendremos más o menos rayos y más o menos definidos. Aquí tenemos 10 palas en el diafragma que nos generan 10 rayos. Bueno, aquí lo estáis viendo, 10 rayos que van a salir en torno a las luces. Son largos y definidos por la construcción del diafragma. En este caso, bueno, pues estáis viendo, esta sería la Sunstar que generaría a f4 ya muy definida. O sea, ya observad cómo es una Sunstar muy bien definida, y esto se va a ir reproduciendo por otras luces que pueda haber en el encuadre, ¿vale? A f5.6, pues ahí tenéis la diferencia, la Sunstar coge un poco más de definición, a f8 todavía un poquito más, f11, f16 y f22. Para mí realmente, si queréis conseguir este efecto de Sunstar, ya estáis viendo que a f4 ya la produce, es decir, que no es necesario, como con otras lentes, que os vayáis a cerrar mucho el diafragma, entrando con ello en la difracción, si queréis conseguir el efecto de la Sunstar. Ya un f5.6 o un f8, como es esta imagen, para mí, f8, f11, sería lo que yo buscaría. Si voy a hacer una foto de paisaje, como ahora vamos a ver una puesta de sol en Toledo, pues yo para mí, sinceramente, si quiero potenciar la Sunstar y tener una buena profundidad de campo, buscaría f8 o f11 y con eso sé que voy a tener buena Sunstar y también, bueno, pues un buen detalle en el encuadre. Y para terminar con este apartado, un segundo grupo de imágenes, aquí de nuevo la Sunstar, ahora a f11, rayos largos, definidos, f11 también, aunque aquí parcialmente oculto detrás el sol, parcialmente oculto detrás de las nubes. Esa es la foto subexpuesta para que veáis, bueno, pues cómo los rayos estarían mostrándose por encima y por abajo. Este momento es en el cual hice yo la panorámica, en la cual, bueno, pues hice un HDR para cada una de las tomas y el resultado es el que tenéis en pantalla. Así que, como digo, una lente ideal para poder buscar este efecto en vuestras fotografías. Aquí estáis viendo, pues yo recortándome contra lo que es la Sunstar, bueno, pues cuál sería el efecto. Y también, pues que ahora comentaremos ese tema, pues a niveles de flare tampoco vamos a tener grandes problemas. Este efecto se os puede también reproducir por la noche. Aquí tenéis una nocturna, esto es f5.6 ahora mismo. Bueno, pues aquí observad como en este momento en el cual estaba aplicando luz desde la izquierda mi amigo David Montero, Leviacon, bueno, pues en la linterna, porque esto es una linterna, se generó ese efecto de Sunstar. Y esto es f5.6, ¿vale? El detalle aquí está perfecto, ¿vale? Y bueno, pues eso. No, como podéis ver, pues el detalle también por el resto de la escena nocturna. Perfecto, que no, ya lo hemos comentado, que no, porque sea f4 no vais a poder hacer nocturnas, ni mucho menos. Y aquí tenéis un último ejemplo de unas farolas a f11 en uno de los puentes que hay a las afueras de Toledo. Vamos a hablar ahora de una de las características que en otras reviews de esta lente he podido ver que se destacan como uno de los puntos más débiles que puede tener, que es el flare, la resistencia a, bueno, cómo inciden luces fuertes en el encuadre. Para mí realmente no va a ser problema. Sí que es cierto que es un poquito más susceptible de que salga flare. Ahora vais a ver en qué situaciones, pero no va a ser un problema en modo alguno, ¿vale? Bueno, pues aquí estáis viendo una foto a f4, toda la luna llena de frente en el centro del encuadre, sin problemas. Por cierto, que luego hablaremos a efectos de aberraciones cromáticas. No he hecho pruebas que os voy a enseñar aquí porque, bueno, es que no tiene ningún problema con aberraciones cromáticas, pero ahora lo comentaremos. Como os digo, el flare, aquí estáis viendo, f4, luna llena de frente, sin problemas. Esta situación con otras lentes que he tenido en otras marcas y en otras cámaras, sí que generarían aquí un haz de luz en el centro, ¿vale? En este caso, pues no lo tengo. Aquí tenemos la foto del puente que os ponía antes, de 9 a f11 creo que es, o f16, no lo recuerdo ahora mismo. Bueno, pues aquí vienen los coches, todas las estelas hacia la cámara,
sin problemas de flare del encuadre. Esta foto que os he enseñado hace un momento, bueno, pues aquí lo estáis viendo, el sol hacia adelante, un poquito aquí de flare, pero poco. De nuevo, el sol un poquito más desplazado en el encuadre, pues aquí tenemos un punto de flare, pero realmente nada. Es decir, que con el sol dentro del encuadre he probado en varias situaciones, no vais a tener ningún problema. Dejadme que os enseñe, por ejemplo, una serie de vídeos. Aquí lo estáis viendo, en la foto en la cual hice esa toma del atardecer. Ahí estáis viendo cómo se mueve un poquito el flare, cómo se va desplazando. Pero no es problema en el encuadre. Una foto en el castillo de Barciense, cuando fui a hacer la foto, aquí es el sol, ahí luciendo, ahí en todo su apogeo, día despejado. Bueno, pues veis que se genera un poco de flare, pero bueno, estamos tirándole al sol a plena luz del día y bueno, pues sin problemas. De nuevo, otra escena en el mismo sitio, buscando que ocupe más porción. Ahí lo estáis viendo. En principio, solo va a haber una situación en la cual vais a tener que tener cuidado con el flare, y es la siguiente. Cuando tenemos fuertes luces, aquí está un precioso lavadero cerca de mi casa, que precisamente vine a hacer aquí esta prueba porque aquí tenemos un foco brutal. Este foco es una barbaridad la luz que mete, aparte haciéndolo de noche, que va a ser mayor el contraste. Bueno, pues vais a poder observar cómo con el foco dentro del encuadre no hay problemas. El problema viene ahí, ahora lo vais a ver. Cuando giramos, ahora va a ir más despacio el vídeo, cuando el foco se sitúa ahí, fuera del encuadre, un poquito cerca, ¿vale? Fuera del encuadre, aquí es cuando os puede entrar este haz de aquí, ¿vale? Que entre por la zona por la cual esté situado ese foco de luz y que también se refleje por aquí. Eso es el problema que vais a poder tener cuando utilicéis la lente. En cualquier caso, todas las lentes son susceptibles en mayor o menor medida al flare. Pocas lentes vais a encontrar que no tengan ningún tipo de destello parásito según le incida la luz, el tipo de fuente y la orientación, ¿vale? Por eso recurrimos frecuentemente a los tapados. Pero ahí estáis viendo cómo aquí el punto en el cual puede notarse la debilidad es cuando tenemos una luz muy fuerte situada fuera del encuadre e incide de forma lateral. Sabiendo eso y pudiendo hacer tapados o reorientar un poco la posición del encuadre, vais a poder tener imágenes absolutamente limpias sin ningún problema. Y sobre el tema de las aberraciones, de nuevo vuelvo sobre los ejemplos que os he comentado antes. Ya os he dicho que a efectos de aberraciones cromáticas yo he estado mirando por ahí y no he encontrado problemas. En la reviews también he visto que lo comentaban, que bueno, pues a plena apertura, según incida la luz, en algún momento podéis encontrar en alguna fotografía pues que pueda haber algún tipo de aberración cromática, que es normal, pero que se va a solucionar fácilmente con el clic típico de corrección en la pestaña de óptica. Aquí se corregiría y ya está. Ya he dicho, esto es F4, yo no veo ningún problema. Las aberraciones cromáticas no van a ser un problema en absoluto en este objetivo. Ya sabéis que esa se corrige muy fácil con este clic y que si aún así queda un pequeño resto, os podéis venir a estas zonas de eliminar halos y tocar el canal púrpura y el verde. Pero si las aberraciones son muy severas, no queda bien. En este caso yo digo que ese problema con las aberraciones no lo vais a tener tampoco. En cuanto a la distorsión, pues no va a ser problema, foto típica, pared de ladrillos, pero que viene genial para estos ejemplos, por las líneas horizontales y verticales. Bueno, ya lo estáis viendo, no es problemática. Aquí tenéis como referencia la del Sigma 1424 en su posición angular, ¿vale? Las dos fotografías a plena apertura. Y bueno, pues en este caso tiene más distorsión el Sigma 1424, que tampoco es un problema alguno, porque se quita con un clic. Y en el caso del Nisi 15 mm, pues nada, aquí tenéis el resultado, no es problemático, pero si en algún momento queréis tocar algo, lo que es el desplazador de distorsión, podéis terminar de dejarlo bien y ya está, no tiene mayores problemas en este sentido. En cuanto al viñeteo, he hecho dos pruebas diferentes en dos habitaciones de mi casa, en diferentes momentos de luz, para ver si el efecto era el mismo y se reproducía el mismo resultado, ¿vale? Bueno, pues he podido comprobar lo que comentan en otras reviews. No es importante en sí el viñeteo, pero sí que es un poco persistente al diafragmado en cuanto a que se elimine por completo. No se termina de ir por completo, aunque no sea mucho. F4, F5.6, F8... F11 y F16. A mí me dio la impresión como que en la zona derecha el viñeteo es un poquito
más importante que en la izquierda. No sé si es así o no, pero yo, como digo, repetí las pruebas. De nuevo, F4, sigo apreciando, es otro momento de luz y no había sombras en la habitación ni nada, y es otra habitación. Bueno, pues F4, aquí tenéis un poco más de viñeteo en la derecha, F5,6, F8, F11, si os fijáis, no termina de irse del todo el viñeteo, y F16, ¿vale? Bueno, el viñeteo, ya digo, no va a ser problemático en cualquiera de estas fotografías, simplemente pues en la pestaña de óptica podéis corregir la viñeta, pero que sepáis que va a haber algo de viñeteo persistente, no muy importante, pero sí que va a estar ahí. También hice pruebas respecto de una de las características que he visto que se destacan en algunas reviews, que es como que la lente diera una focal efectiva algo más angular que la que está publicitada, que es 15 milímetros. Esto puede ser perfectamente. Hay lentes que a lo mejor te dicen que son un 15 y son un 15,5. Es un poquito más... La focal efectiva es un poquito más larga, o puede pasar lo contrario. Lo mismo que con la transmisión de la luz. No todos los objetivos 2,8 dan la misma cantidad de luz, dejan pasar la misma cantidad de luz. Algunos son un poco más luminosos o menos que lo que se publicita. Bueno, pues con la focal puede pasar lo mismo. En ese caso, yo no he podido comprobar que sea así. Yo he hecho la comparación entre el Nisi 15 y el Sigma 1424. Y bueno, pues aquí tenéis, este es el encuadre con el Sigma 1424 primero a 14 milímetros y el Nisi 15 a 15 milímetros. Es una focal fija. Bueno, pues si estáis viendo, se nota claramente la diferencia de encuadre. Como el Nisi 15 es más cerrado. Ese milímetro se nota con respecto a los 14 del Nisi 1424. Pero luego puse el Sigma 1424 a 15 milímetros, ¿vale? Bueno, lo puse a 15,1. Lo intenté clavar, lo dejé en 15,1. Bueno, pues este encuadre a 15,1 del Sigma 1424, pues yo sinceramente... Aparte de las diferencias de distorsión o de que se pudo mover en el cambio de lente 1 milímetro la cámara, bueno, pues yo veo que por los laterales recoge el mismo encuadre entre el 15,1 del Sigma 1424 y que es el Nisi 15, pues yo lo veo igual, sinceramente. No... Así que yo de mis pruebas y de otras que hice, pero que creo que ya no es necesario reproducir, yo con el Sigma 1424 no vi que el Nisi 15 dé más focal de la que publicita. O bien el Sigma 1424 también da más de la que pone. Eso ya lo desconozco. Pero yo en estas dos lentes, para mí el 15 sigue siendo un 15 en el Nisi. Bueno, pues una vez que hemos hecho todas estas pruebas, que hemos comentado todas las características, turno de los puntos positivos, los negativos y mis conclusiones de para quién es esta lente. Lo primero de todo, puntos positivos, tiro de chivato, que si no algo se me olvida fijo. Relación calidad-precio. Para mí, la relación calidad-precio de esta lente es muy buena. Es una lente que no es barata, 470 euros aproximadamente. Bueno, está claro que es dinero, pero con lo que valen las lentes normalmente para Sony, no digamos las Sony nativas, pues la lente no es cara en absoluto. Gran angular. Ya hemos comentado que tiene una buena nitidez y en cuanto cerramos a f5,6 o f8, el detalle es fantástico, así que es una lente que rinde muy bien para el precio que pagamos, gran angular, con cámaras incluso de muchos megapíxeles, una SunStar que es brutal y ojo que la SunStar, esa estrellita de 10 puntas que hemos visto, para paisaje, para ciudad es un recurso compositivo genial. Y no tiene tampoco problemas de distorsión ni aberraciones destacables y encima nos llevamos la posibilidad de tener, pues eso, filtros de tamaño normal, poder montar gracias al diámetro de 72 milímetros del objetivo y poder quitar el parasol, poder montar tanto filtros circulares como filtros de 100 milímetros y no tener que llevar, bueno, pues filtros gigantes como con otros grandes angulares que tienen parasoles que no se pueden quitar, etcétera. Puntos negativos. El primero, ya lo hemos comentado, los EXIFs. El que quiera, mejor dicho, saber siempre a qué diafragma tiró, pues o tiene mucha memoria o con esta lente complicado porque no tiene conexión electrónica y no transmite esos datos. Rendimiento en esquinas F4 para los pixel peepers, los que dicen yo a máxima apertura me gusta ponerme al 100% y que todo esté perfecto. Bueno, pues esta lente, como son casi todas las lentes del mercado, a F4, a plena apertura, en los laterales ya hemos visto que no es perfecta. Pero oye, que rinde bien, que es usable F4, que no hay problemas, pero que, bueno, los pixel peepers, que se preocupan de ahí al 100% ahí sacarle, pues esa lente F4 en los laterales tiene un poco menos de detalle. Tiene algo de flare, ya lo hemos comentado, según incida la luz,
uno de los puntos más flojos que puede tener, que no es flojo, pero sí como un punto más destacable en el aspecto negativo, tiene un poquito de flare. Pero bueno, haciendo tapados y demás, como estamos acostumbrados en fotografía, en paisaje y en ciudad, haciendo tapados o modificando un poco el ángulo de la cámara, solucionaríamos ese problema. Y el viñeteo, que si no es importante, sí que es un poquito persistente y bueno, pues no se termina de eliminar del todo, aunque vayamos cerrando el diafragma. Así que para mí los puntos positivos superan a los negativos, porque por el precio que pagamos, por esos 470 euros, bueno, pues conseguimos una lente gran angular, con un buen detalle, con filtros de tamaño normal y con una buena Sanestar. Para mí, ideal. Y que es fácil enfocar, aunque sea a mano. De verdad, es una chorrada enfocar con estas focales y en los diafragmas que vamos a trabajar con esta lente. Así que genial. ¿Para quién está pensada esta lente? Pues por ejemplo para mí, que tengo un Sigma 14-24 y que estoy cansado de verdad, llevar filtros grandes es un coñazo. Entonces, ocupan mucho espacio en la mochila. Pesan más, ya no solo los filtros, el portafiltros. Así que tener la posibilidad de poder montar aquí un filtro de rosca, os vais un día a hacer fotos a una cascada, un arroyo, y queréis utilizar el polarizador y no tenéis que llevar un portafiltros ni un filtro grande, un filtro circular de rosca de 72 milímetros y ya tenéis ahí vuestro polarizador. O si tenéis sistema ya de 100 milímetros, pues oye, pues podéis utilizar vuestros portafiltros de 100 milímetros y vuestros filtros pequeñitos cuadrados en esta lente sin problemas. Así que para mí que tengo el Sigma 14-24, pues es ideal porque de hecho me es más cómodo, menos peso y me va a abultar menos en la mochila llevarme esta lente que llevar los filtros de 165 milímetros. Así que para mí ideal. Pero también para personas como por ejemplo los que tengan un 17-28 de Tamron o un 24-105 y digan yo necesito algo más angular. Bueno, pues aquí está, un objetivo angular que va a funcionar bien, os va a rendir bien y sin necesidad de pagar mucho. Ahora, los que quieran el máximo detalle, la máxima calidad brutal de imagen, el Sigma 14-24 para mí es la mejor opción que hay en el mercado. Es que es sencillamente perfecto para mí esa lente, pero vale 1.000 euros más y vais a tener que lidiar con los filtros. Así que, bueno, esas serían mis conclusiones. Para mí, de hecho, son lentes complementarias y me voy a llevar las dos de viaje. Así que yo os recomiendo, si os queréis comprar las dos, pues perfecto. Así que nada, eso es todo lo que os quería comentar sobre esta lente Nisi 15mm f4. Espero que la review haya sido de ayuda. Como siempre digo, estas son mis opiniones, no soy un analista ni mucho menos profesional, ni un especialista en reviews. Son las conclusiones a las cuales he llegado yo después de hacer fotos con ella y después de haberla probado un poco. Así que os recomiendo, como siempre, que veáis otras reviews, tanto de YouTube como que podáis encontrar en otros idiomas, por Google, etcétera, que busquéis y que con todas ellas, bueno, pues os forméis la opinión y analicéis qué tipo de usuario sois vosotros, porque no hay ninguna lente perfecta. Todo es adaptado a vuestras necesidades, a vuestro bolsillo o lo que busquéis. Así que, de verdad, ved muchas reviews más y con eso decidid si esta lente es para vosotros. Así que, lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo y si no también, pues dejaos el like, suscribiros al canal, activad la campanita, me seguís también si queréis por la red morada, esa que aquí mejor no decir Twitch. Bueno, me seguís también por ahí, que nos lo estamos pasando muy bien y haciendo también contenido formativo. Muchas gracias, por supuesto, que no se me olvide, a la marca Nisi por haberme enviado este objetivo. Abajo os dejaré enlaces por si queréis comprarla. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y un abrazo.